¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen tener un magnetismo natural atrayendo a los demás sin esfuerzo? ¿Te has preguntado si existe un secreto para volverse irresistible? En este video, desvelaremos la fascinante y sutil técnica del espejo. Descubre cómo reflejar a los demás puede crear una conexión profunda e inconsciente, haciendo que se sientan naturalmente atraídos hacia ti. Prepárate para dominar el arte de la atracción silenciosa y convertirte en alguien inolvidable. Dale like, suscríbete y comparte. El reflejo de tu poder comienza ahora. La atracción no es un accidente, sino una disciplina. No reside en la belleza física, la riqueza o el estatus, sino en la sutil y a menudo invisible danza de la conexión psicológica. La técnica del espejo, una de las herramientas más potentes y subestimadas en el arsenal de la psicología oscura, es el arte de reflejar a otra persona de tal manera que, sin que se dé cuenta, se sienta atraída, comprendida y profundamente conectada contigo. No es un truco superficial o una imitación burda, sino una forma de sintonizar con la mente de otra persona a un nivel tan profundo que tu presencia se convierte en una extensión de su propio ser. En este juego de espejos, el objetivo no es ser el más brillante, sino ser el reflejo perfecto, la personificación de lo que la otra persona anhela y valora. El primer y más crucial nivel de la técnica del espejo reside en el ámbito del lenguaje no verbal. Mucho antes de que se intercambie una sola palabra significativa, nuestros cerebros ya están procesando la información del otro, buscando similitudes y diferencias para determinar si esa persona es de nuestra tribu. El reflejo no verbal es el arte de proyectar esas similitudes. La sincronización del lenguaje corporal es la base. Consiste en reflejar sutilmente los movimientos, posturas y gestos de la otra persona. Si se inclina hacia adelante, te inclinas también. Si cruza las piernas, cruzas las tuyas. Esta imitación no es obvia. Es una danza delicada que se ejecuta con una sutileza imperceptible. El cerebro de la otra persona, al ver su propio lenguaje corporal reflejado en ti, crea una sensación de familiaridad y de conexión. Inconscientemente, se siente a gusto, seguro y en sintonía contigo. Esta armonía no se verbaliza, pero se siente a un nivel profundo. La clave es la gradualidad. No se trata de una copia instantánea, sino de una adopción suave y progresiva de sus posturas. La armonización de los microgestos y las expresiones faciales lleva la técnica a un nivel superior. Un manipulador experto no solo refleja las posturas, sino también los pequeños movimientos del rostro. Si la otra persona se toca la barbilla al pensar, tú lo harás un momento después. Si sus cejas se fruncen ligeramente en señal de concentración, las tuyas harán lo mismo. Estos microgestos son el lenguaje del subconsciente y al reflejarlos, demuestras que no solo estás escuchando, sino que estás sintiendo y pensando lo mismo que la otra persona. Es una forma de decir, sin palabras, estoy contigo, estoy en tu misma onda. El ritmo y el tono de la respiración son la manifestación más sutil de esta sintonía. Al reflejar el ritmo de la respiración de la otra persona, creas una conexión fisiológica. Esto no solo genera una sensación de calma, sino que también crea una conexión profunda a un nivel biológico. Esta técnica es tan poderosa que se utiliza en la terapia de parejas para reconstruir la intimidad. En el contexto de la atracción, es una herramienta para construir una conexión que se siente tan natural y tan inquebrantable como un latido del corazón. Una vez que se ha establecido una conexión no verbal, la técnica del espejo se extiende al ámbito de la comunicación. La sincronización verbal no consiste en repetir lo que la otra persona dice, sino en adoptar su estilo, su ritmo y su vocabulario. Es una forma de hablar su idioma psicológico. El reflejo del patrón de lenguaje es el primer paso. Algunas personas hablan rápido y con entusiasmo. Otras lo hacen de forma pausada y reflexiva. Un manipulador experto adaptará su propio ritmo de habla al de la otra persona. Si la persona utiliza un vocabulario formal y técnico, el manipulador lo imitará. Si la persona utiliza un lenguaje más coloquial y emocional, el manipulador hará lo mismo. Esta adaptación crea una sensación de comodidad y familiaridad. La otra persona siente que está hablando con alguien que entiende su forma de pensar y de expresarse, lo que la hace más propensa a abrirse y a confiar. Dale like, suscríbete y comparte. La utilización de palabras clave y frases recurrentes lleva la sincronización verbal a un nivel más profundo. Todas las personas tienen palabras o frases que utilizan con frecuencia, que son una parte intrínseca de su identidad.
Un manipulador astuto identificará estas palabras clave y las utilizará sutilmente en sus propias frases. Por ejemplo, si la otra persona dice a menudo, "La verdad es que", el manipulador podría usar esa misma frase en una conversación posterior. Este reflejo de las palabras clave crea una sensación de resonancia. La otra persona no se da cuenta de que está escuchando su propio vocabulario, pero siente una conexión profunda, como si estuvieran leyendo el mismo libro. El reflejo del tono y el volumen de la voz es la manifestación más emotiva de la sincronización verbal. Si la otra persona habla con un tono bajo y melancólico, el manipulador lo imitará. Si habla con un tono alto y lleno de energía, hará lo mismo. Esta sincronización vocal es una forma de reflejar el estado emocional de la otra persona. Al hacer esto, el manipulador le está diciendo, sin palabras, "Veo y siento tus emociones y las comparto contigo". Este reflejo emocional crea una sensación de validación y de comprensión profunda, lo que hace que la otra persona se sienta profundamente conectada a ti. El nivel más avanzado y potente de la técnica del espejo no se limita al cuerpo y a la voz, sino que se extiende a la mente. Se trata de reflejar las creencias, los valores y las visiones del mundo de la otra persona. La asimilación de sus valores es el primer paso. Un manipulador experto no entra en una conversación con sus propias opiniones, sino que las adapta a las de la otra persona. No se trata de mentir o de fingir, sino de identificar los valores que la otra persona considera más importantes y de proyectar una imagen que esté alineada con ellos. Por ejemplo, si la otra persona valora la honestidad por encima de todo, el manipulador destacará historias de su propia vida que demuestren su honestidad. Si la otra persona valora la aventura y el riesgo, el manipulador hablará de sus propias experiencias en ese ámbito. Este reflejo de los valores crea una sensación de identidad compartida. La otra persona no solo se siente atraída por ti, sino que se ve a sí misma en ti. El reflejo de sus sueños y aspiraciones es la manifestación más irresistible de esta técnica. Un manipulador astuto identificará las ambiciones más profundas y los sueños más anhelados de la otra persona, y luego se posicionará como alguien que puede ayudarla a alcanzar esos sueños. No se trata de prometer cosas imposibles, sino de convertirse en la personificación de la esperanza. Por ejemplo, si la otra persona sueña con viajar por el mundo, el manipulador hablará de su pasión por los viajes y de sus planes para el futuro. Esta alineación de los sueños crea un vínculo que no es solo emocional, sino también de destino. La otra persona no te ve solo como un compañero, sino como un compañero de viaje en su propia aventura de vida. La validación de sus puntos de vista es la herramienta final y más poderosa. En lugar de debatir o de contradecir a la otra persona, el manipulador se convierte en un eco de sus opiniones. Si la persona expresa una creencia, el manipulador no solo estará de acuerdo, sino que reforzará esa creencia con un comentario o un ejemplo propio. Esta validación constante crea una sensación de poder y de seguridad en la otra persona. En un mundo donde la mayoría de la gente busca ser escuchada y validada, el manipulador se convierte en la única persona que realmente la entiende y la apoya. Esta validación crea una adicción psicológica que hace que la otra persona se sienta obligada a buscar tu compañía, porque es el único lugar donde se siente completamente vista y completamente aceptada. La técnica del espejo, en su forma más pura, es una herramienta de dominación silenciosa. No es una forma de conectar de manera genuina, sino de crear una conexión fabricada para un fin específico. El individuo que domina esta técnica no se está volviendo más parecido a la otra persona, sino que está construyendo un reflejo de sí mismo para manipular la percepción y la emoción del otro. La soledad del espejo es el precio final. El individuo que se ha convertido en un reflejo de los demás pierde su propia identidad. Se convierte en un camaleón, un actor que interpreta el papel que le es más conveniente en cada momento. En un mundo donde su presencia solo es una extensión de la de los demás, se encuentra solo, incapaz de tener una relación genuina, porque no hay un yo real que ofrecer. La vulnerabilidad del reflejo es otro costo. La técnica del espejo es poderosa, pero frágil. Si la otra persona se da cuenta de que está siendo reflejada, la conexión se rompe al instante. La confianza se destruye y la percepción de la otra persona se transforma de irresistible a manipulador. La técnica solo funciona si se mantiene en el ámbito de lo inconsciente, y para mantenerla allí se requiere una vigilancia constante y una desconexión emocional que a la larga es insostenible.
El verdadero poder no reside en ser el reflejo de los demás, sino en ser el centro de tu propia realidad. La técnica del espejo, en su esencia, es un camino hacia el poder, pero es un camino que te aleja de ti mismo. La verdadera maestría no está en reflejar a los demás, sino en ser una luz tan brillante que los demás se sientan atraídos por tu propia autenticidad. Ahora tienes la clave para convertirte en un imán para los demás. Recuerda, la sutileza es tu mayor aliada en este juego de reflejos. Suscríbete y activa la campana para no perderte la segunda parte, donde exploraremos cómo refinar esta técnica para construir relaciones duraderas y significativas. El reflejo de tu éxito está a punto de hacerse realidad. Hasta la próxima.